Ya habíamos hablado sobre lo que implicaba lo que era la identidad nacional peruana, ¿no? Nos habíamos hecho unas preguntas. Esto también va a complementarse a la persona humana y a su dignidad. Cuando nosotros hablamos de la persona humana, estamos hablando al ser que es más reconocido por todas las ciencias, por la psicología, por la filosofía. También tenemos que ver cómo es que nosotros somos parte de este grupo social. En sí, nosotros podemos decir que la persona humana es el hombre que está concebido como una unidad corporal, racional, espiritual. Posee una naturaleza única. Por ejemplo, Aristóteles en aquellas épocas, él en su obra La Política lo reconocía como aquella esencia por la cual los seres poseen en sí mismo y en cuanto tales los principios que animan su obra, ¿no? Es decir, que el hombre tiene esa esencia en las cuales él podía actuar de la manera que él veía por conveniente, los principios que animan su obrar. Está diciendo, ¿no?, los valores, nosotros lo conocemos así, los valores, las aptitudes, ¿no?, la forma de pensar, el entorno, el concepto, todo ello engloba en un solo concepto que es la persona, ¿no? Entonces, eso va a conducir a los fines propios de cada ser, ¿no? Por ende, la persona humana, junto a la dignidad, hace uno solo. El ser humano tiene que tener características esenciales y fundamentales. Bueno, alguna vez me dijeron de que el hombre es único. Es verdad, es único, pero cuando hablamos de igualdad, hablamos por una igualdad de oportunidades. No es que estamos generalizando a todos, sino que se le está reconociendo ciertos aspectos para todos en común. Entonces, se debe concebir con un fin en sí mismo y el poder realizarse plenamente como persona. Entonces, cuando decimos este posee dignidad, no por su libre determinación, sino por un hecho natural en su esencia. O sea, no es que yo digo yo voy a tener dignidad hoy día y mañana no, sino que la persona humana nace con su dignidad, es inherente, inseparable, indiscutible, inviolable, ¿ya? Entonces, esta dignidad, en la teoría, dentro de los derechos, abarca la mayoría de nuestros derechos, por no decirles todo. Cuando nosotros mencionamos la dignidad, le reconocemos su derecho a la libertad, su derecho a la información, su derecho a la privacidad, su derecho a la educación, su derecho a tener una vivienda sana, un ambiente sano, al medio ambiente, ¿no? Estamos reconociéndole todos sus derechos. Pero ¿qué ocurre cuando es mayor de edad y menor de edad? Ahí hay otra situación. Pero siguen reconociéndolo todos estos derechos fundamentales de la persona. Por eso dentro de la Constitución, nuestro primer capítulo dice: la persona humana es el fin supremo de la sociedad, ¿no? Le reconoce también su dignidad. Entonces, de ahí se desprende su segundo artículo y dice, ¿no?, la persona tiene derecho a la vida. Ahí ya van a surgir este conjunto de derechos que todos engloban la dignidad. Espero que hayan entendido eso. Y como dicen, ¿no?, eso no es por libre determinación. Yo como persona no puedo decidir, hasta acá tengo dignidad, no. Hay veces usamos el término, ¿no?, de repente un poco mal dirigido, cuando nos dicen no pierdas la dignidad, les decimos, ¿no?, a las chicas sobre todo. Pero al momento de decirles que no pierdan la dignidad, no significa que este conjunto de derechos se les esté separando de ellas, ¿no? Entonces es parte de la filosofía de hoy por hoy. Al respecto a la persona en sí, tiene dos reglas básicas con respecto a la dignidad. Bueno, esto ya les habíamos señalado, pero sin embargo nos hacen reconocer de que la sociedad y el Estado existen para el ser humano. Por supuesto, porque hace clases anteriores nos dijo que si el Estado, si es que no existimos nosotros, el Estado simplemente no existiría, por supuesto. Por eso dicen, la sociedad y el Estado existen para el ser
humano. Ya es que toda esta organización jurídica, política, que está dirigida por el Estado, ¿no? Entonces se debe a nosotros. La sociedad y el Estado encuentran su justificación organizacional a través de la defensa del ser humano, la búsqueda de su promoción, es decir, su desarrollo y su bienestar. Que no significa que nosotros ya existimos como un grupo de personas y ya el Estado también existe, sino que también tiene que buscar nuestro bienestar. Hasta ahí la dignidad humana, correcto. Entonces también vamos a encontrar lo que vemos, el desarrollo humano. ¿Es importante para un Estado? Por supuesto. ¿Es importante para nuestras familias? Los observamos. Entonces, este desarrollo humano va a ser de un concepto holístico. Les menciono que es un concepto holístico. Les estoy mencionando desde ya que esto ha cambiado en la historia hasta ahora. Ha tenido múltiples dimensiones, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos que nuestros factores sociales, económicos, demográficos, políticos, ambientales, culturales, donde en un momento participó el hombre de manera activa y comprometida, porque fuimos en sí diferentes actores, pero al final siempre fue un producto de voluntades y corresponsabilidades sociales que ha soportado por lo menos 4 pilares, que son productividad, equidad, sostenibilidad y potenciación. A ver, Miss, no estamos entendiendo muy bien, correcto. Dentro de la historia, primero, no se le reconocía al hombre como tal, ¿no? Tuvimos que aprender de repente dentro de nuestra prehistoria cómo era la organización del hombre, era nómada, ¿no? Entonces luego surgieron que estos clanes se estabilizaban en un territorio y que poco a poco crecía esa masa humana y tuvieron que organizarse. Surgieron las naciones porque ellos caminaban de lugar en lugar y luego empiezan, ¿no?, las etapas de la humanidad, como es, ¿no?, la época del feudalismo. En la época del feudalismo, el reconocimiento de la tierra, ¿no?, de un señor feudal que estaban a cargo de él varios grupos familiares o clanes, los cuales le rendían un tributo para que por el uso de la tierra, ¿no? Entonces, entonces ahí ya se veía que estaba creciendo el Estado, pero sin embargo aquí existía la explotación del hombre por el hombre, en donde las mujeres no eran consideradas como personas humanas aún. Luego viene, ¿no?, en la época del virreinato, y con esta época media nuevas tendencias, no, por el reconocimiento del hombre a través de la filosofía. Y recuerda que aquí la Iglesia tuvo que cumplir un papel muy importante, porque tú debes de recordar que la Iglesia nace como el reconocimiento de un ser supremo plasmado dentro de la tierra a través de su Hijo, y su Hijo era Jesucristo. La historia cuenta que esta tendencia tuvo que surgir porque ya no había ese dominio del hombre por el hombre. Entonces dice que nace la religión como este ser supremo, donde se suponía que se hacía milagros, ¿no?, y que venía el Hijo de Dios a salvarnos. Entonces la Iglesia se empieza a mercantilizar y empieza a vender imágenes. ¿Para qué? Porque estaban dirigidas hacia la salvación. Entonces la Iglesia también tuvo un papel muy importante para el reconocimiento de la persona humana, así como filósofos de esa época. Un claro ejemplo, Aristóteles, ¿no?, donde reconoce al hombre, no le da el conjunto de derechos que hoy conocíamos, pero ya le da algunos aspectos filosóficos que se deben de reconocer al hombre como hombre. Entonces eso también tuvo un papel importante en la Iglesia, que más adelante lo vamos a ver, pero sin embargo, no les digo que este cambio surgió poco a poco. Vino la época republicana, pero ahí vemos que todavía existía la esclavitud por la raza negra, ¿no? Cuando vinieron los españoles, trajeron a los mulatos, trajeron a
a una gran población africana, ¿no? Que estaban a su servicio, y con toda esa historia que hubo, que en el Perú tenían grandes riquezas y la gente por esa tendencia venían para llevarse nuestras riquezas y muchos de ellos se quedaron. Entonces se cambió todo este aspecto y llegamos a una época republicana, por una independencia, por la libertad, y luego se reconocen ya con la época republicana nuevos derechos a la libertad, como también el derecho a la vida, etcétera. Pero ahí todavía, por ejemplo, en el caso de las mujeres, no éramos reconocidas como tales, como personas humanas, pero luego la historia nos empieza a dar un gran empuje, y también tenían algunas revoluciones, como es el caso de Estados Unidos, una movilización de puras mujeres, ¿no? Y de ahí se desprende la participación dentro de la democracia con la mujer, ¿no? Para poder elegir en el gobierno de Belejía. Luego ahora estamos viendo una participación equitativa dentro de estas elecciones, y ya buscan inclusive la representación de las mujeres. Bueno, todo esto ha sido pues una forma holística, ¿no? Del concepto de tener a la persona humana, y ahora todos estamos, ¿no? O llevamos el concepto de igualdad. También cuando nosotros llevamos el concepto de igualdad, es que nosotros debemos de producir igual, ¿no? O es la tendencia que nuestros derechos deben ser equitativos, tanto para varones como mujeres. El Estado, a través de su sostenibilidad y de las diferentes actividades, también deben responder la población en general. Y tanto varones y mujeres, hoy por hoy, se ve como una potenciación dentro de un Estado. El desarrollo humano va a ser un proceso que aumentan las opciones y la libertad de las personas, permitiéndolas alcanzar un mayor nivel de potencial, de habilidades y de bienestar, ¿no? Entonces ya estamos dando un concepto que nosotros lo reconocemos dentro del desarrollo humano, ¿no? Bueno, también nos van a dar diferentes condiciones para alcanzar un nivel de vida. Acá participa, por ejemplo, la ONU, y nos dice que nosotros debemos de tener una larga vida y saludable, ¿no? Lo relaciona con la salud, y esta actividad la debe impulsar pues el Estado. En realidad el Estado tiene bastante responsabilidad. Por ejemplo, también cuando hablamos de conocimientos, el Estado, ¿no? A través de su enseñanza gratuita, de impulsar el desarrollo personal o el desarrollo de la persona. Muchos dicen que solo con la educación podemos salir adelante, que solo con la educación, y no están lejos de la realidad. Realmente la educación nos hace abrir nuevos horizontes, los cuales, ¿no? Nos hace permitir buscar recursos para una vida estándar. La ONU también te reconoce la libertad, pero la libertad en todos aspectos, pero obviamente esto tiene que estar bajo ciertos límites. Por ejemplo, te dice, tú tienes derecho a la libertad política, a la libertad de acción, es decir, al desplazamiento, a donde tú te puedas direccionar, la libertad de expresión, la libertad social, la libertad económica, la libertad cultural. Pero sin embargo, cuando estamos diciendo libertad de expresión, no quiere decir que tú vas a opinar, vas a ser un opinólogo y de repente vas a dañar la vulnerabilidad de otra persona. Recuerda que tus derechos terminan cuando empieza la de la otra persona. Por lo tanto, en la expresión siempre con mucho cuidado, ¿no? Estoy dando mi opinión, no es que estás dando tu opinión, sino que puedes dar tu opinión, pero sin vulnerar a otra persona, ¿no? Una libertad social en la participación de organizaciones, la libertad económica, en donde tú vayas a participar, de repente tendrás una empresa o serás un profesional que realizarás el ejercicio, ¿no? O también la libertad cultural de lo que tú puedas o quieras realizar, y un claro ejemplo en la religión, ¿no? No todos, a pesar que la Constitución nos reconoce como una religión católica, no todos somos católicos, pero es parte de nuestra libertad cultural, ¿no? Ahora, también nos señalan que existen los derechos humanos que están garantizados, y los garantiza a través de los derechos civiles y políticos. Dentro de nuestra Constitución política empezamos
empezamos con nuestros derechos civiles. Y cuando hablamos de nuestros derechos civiles, estamos hablando propiamente de nosotros. Y civiles, ¿no? Civil de ciudadano. Pero de ahí ya les había mencionado que dentro de la Constitución Política se desprenden nuevas normas, es decir, nuevos compendios o materialización de esas normas, como es el Código Civil, el Código Penal, el Código de Administración, ¿ya? Entonces, simplemente lo debemos de ver como la Constitución, como un resumen a todas estas normas, ¿no? Que están inherentes. Bueno, no, está mal el término, creo. Pero bueno, ahí vamos a encontrar los principales derechos que nos rigen como persona. Ahora, también la ONU te reconoce que para ver el desarrollo humano, mucho tiene que ver el autoestima. Hace un momento les decía, a veces usamos la dignidad como de una forma mal direccionada, ¿no? Porque cuando le decimos no pierdas tu dignidad, entonces lo estamos relacionando con el autoestima. Y sí, el desarrollo humano también está muy relacionado con nuestra autoestima, porque es como tú te sientes hoy para que puedas impulsar tu día, ¿verdad? Y también el Estado tiene que ver esa preocupación hacia ti, el buen ambiente físico, ¿no? Por ejemplo, la preocupación que muestra por el medio ambiente, la participación, sea social, política, dentro de la democracia, la seguridad humana. La seguridad humana, obviamente la seguridad es una de las responsabilidades que el Estado debe demostrarnos y también que está reconocida a nivel de estados a través de los pactos o convenios que tiene la ONU, ¿no? La productividad, la dignidad, el respeto a los demás, el empoderamiento que hoy está hablándose, ¿no? Sentimientos que pertenecen a la comunidad, como es la participación social, política, la sustentabilidad. Entonces, son situaciones que se quisiera alcanzar a plenitud y que está dentro de uno de los convenios que también tiene la ONU. Ahora, nosotros para poder hablar de desarrollo humano también lo debemos de relacionar con la inclusión social. Y cuando nosotros hablamos del reconocimiento del proceso económico, vamos a ver cómo funciona la microeconomía y la macroeconomía. Y les dice, ¿no? La inclusión social es la situación que asegura a todos los ciudadanos, sin excepción, poder ejercer nuestros derechos, como uno de sus compañeros dice, a los servicios públicos de calidad. Cuando nosotros hablamos de calidad, estamos hablando de esos servicios públicos que tienen que ser los mejores, ¿no? Pero sin embargo, una vez más les menciono de que mucho depende del aspecto económico. Entonces, esta situación económica nos va a permitir realmente saber si son de calidad o no los servicios que nos está dando el Estado. Al menos nosotros observamos que tenemos muchas debilidades, o bueno, ciertas debilidades dentro de nuestro Estado, al menos cuando nos otorgan los servicios públicos, ¿no? Y vemos el mal actuar de muchas personas que le están dirigiendo, lo cual también a nosotros de repente nos lleva a ciertas frustraciones. Pero sin embargo, esa es la idea: participar en la sociedad en condiciones de igualdad y contar con las mismas oportunidades. Es verdad. Por eso les decía, el ser humano en sí es diferente. Juan es diferente a Pedro, como María a Karina. Pero sin embargo, el Estado tiene que darles las mismas oportunidades. Por ejemplo, cuando les mencionaba, ustedes, al igual de muchos compañeros, han tenido la misma oportunidad para poder tener el ingreso a la universidad. Luego ya se les ha repartido justicia a ustedes cuando ya se ha visto la lista de los ingresantes, ¿no? Entonces, ahí vemos que sí, ¿no? El Estado de alguna manera está impulsando esta igualdad de oportunidades. Entonces, la inclusión social es el proceso que va a asegurar a aquellos
que están en riesgo de pobreza o exclusión social tengan estas oportunidades y los recursos necesarios para que puedan participar completamente dentro de la vida económica, social y cultural del Estado. Asimismo, que puedan disfrutar un nivel de vida y bienestar que se considere normal por la sociedad. Entonces, la inclusión social es pues ese concepto relativo donde la exclusión puede ser juzgada solamente comparando ciertas circunstancias. Nosotros debemos de recordar de que todavía por el Amazonas y la selva se están encontrando más grupos sociales, ¿no? El hecho de que ellos se dirijan con sus propias normas, porque también hay un reconocimiento por el Estado que es el derecho consuetudinario, es decir, el derecho que rige a ese grupo de personas por sus costumbres, no significa que el Estado los excluya, ¿no?, de los derechos que se les reconoce a todos los individuos dentro de ese territorio. Entonces, más al contrario, se les reconoce también todos los derechos que el Estado está reconociendo para toda la población, ¿ya? Entonces, el desarrollo humano vemos que es muy importante o está muy relacionado con la inclusión social, porque se enfoca directamente a las personas y se va más allá de un bienestar material. El desarrollo humano siempre se va a tener que preocupar más en lo que es la educación, el acceso a servicios sociales adecuados, por ejemplo, a la salud, como lo hemos estado viendo, al medio ambiente, que deben de garantizar esas libertades básicas. Por ejemplo, la equidad de género que ahora estábamos viendo, ¿no? El respeto a los derechos del ciudadano. La inclusión social debe de manejar siempre el concepto de desarrollo humano. No debería de apartarse, ¿no?, por no decirlo. Entonces, también debe contribuir el Estado al uso de diferentes estrategias que deben de tener el propósito de lograr este desarrollo humano que tanto estamos abordando en estos momentos, o para lograrse también impulsar el Estado como tal, ¿no? Ahora, eso con la inclusión social. La persona humana también va a ser reconocida como un capital, y en este caso va a ser como el capital humano, lo que significa que constituye un conjunto intangible. Bueno, el ser humano, ¿no?, es el conjunto intangible de habilidades, capacidades que van a contribuir a elevar y conservar su productividad, la innovación, la empleabilidad de una persona o una comunidad. A ver, nosotros como personas tenemos muchas capacidades, en algunos casos o habilidades, ¿no? En algunos casos se va a predominar más el aspecto intelectual y en otros casos de repente el aspecto físico. Y nosotros, al reconocer estas habilidades y capacidades que tenemos, entonces vamos a tener que producir. Por ejemplo, yo estoy produciendo con ustedes, estamos intercambiando conocimientos. Cuando les pregunto algo, ustedes me responden y estamos intercambiando situaciones que vemos, ¿no?, dentro de la realidad. De repente van a trabajar en las empresas o van a trabajar produciendo de repente barbijos, ¿no? Ya, entonces ya esa es una actividad física. Entonces todo ese movimiento se habla de producción y esa es la productividad que tenemos, ¿no?, que realizamos. Ahora, también no hay situaciones en las cuales el hombre de alguna manera ha innovado. Por ejemplo, cuando surgió la pandemia, los barbijos subieron de lo que costaba 20 centavos. Yo me acuerdo cuando era docente de salud, me acuerdo que los alumnos compraban los barbijos a 20 centavos. Pero, ¿qué pasó? Por la pandemia se elevaron, ¿no? Era muy raro encontrar el mismo precio. Creo que estaban 5 soles, no me acuerdo muy bien. Pero al ver que no se encontraba mucha gente con esa capacidad de comprar esos barbijos, lo que se hizo es producirse unos barbijos de tela. Y yo pregunto, ¿eso fue algo que innovó la población?
algunos empresarios que se dedicaban a producir prendas de vestir se dedicaron solamente a producir barbijos y continuando dando empleo a un grupo de personas. Y entonces también este capital humano también innova y también da empleo a las personas o a un grupo, ¿no? Lo mismo va a surgir con ustedes. Ustedes están capacitándose acá para tener una profesión y de repente ya tienen planes de crear una empresa en los cuales podrán trabajar con algunos de sus compañeros y con otras personas de otras profesiones. Y entonces ustedes ya están pensando en cómo producir. Por lo tanto, es importante considerar a los seres humanos desde una perspectiva más amplia de capital humano, por si acaso. Se debe de ir mucho más. Lo debemos reconocer como una situación de pertinencia que puede tener mayor alcance, ¿no? También debe de recalcarse que este es un instrumento de expansión de su capacidad para generar un cambio social. Por ejemplo, ustedes están viendo una realidad social que muchos no la aceptamos, y me incluyo dentro del grupo, pero estamos dando opiniones, ¿no? Estamos dando opiniones, que por qué aquello, que por qué esto. Entonces tú, a observar esta realidad, tienes que dar un cambio social, y eso también es parte de tu capital humano. No solamente es una situación económica, sino también es parte del desarrollo social. Ahora, también debemos de observar que la persona humana debe estar relacionada con el bien común, el Estado y la persona humana. Sabemos que el bien común de la sociedad o de una comunidad política no es solo un conjunto de bienes o servicios que están otorgadas a un grupo de personas, como las carreteras, las escuelas, los puestos de salud, otros, ¿no? Se supone que también deben ser una organización a una vida en común. El Estado tiene que dar una situación armoniosa. ¿Te imaginas cómo va a estar? De repente nosotros no, pero ¿cómo estaría cuando hubo el problema con el Ecuador? ¿Cómo estuvieron esas personas que se encontraban en ese territorio? Me imagino que deberían de estar con mucha incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar. Pero sin embargo también el Estado debe verse como una potencia de seguridad a través de la Policía Nacional, como también de los militares. Así es que esta perspectiva de bien común no solamente es, como les vuelvo a repetir, otorgar servicios a la población o bienes, también es darles, ¿no? Esta seguridad, darles una prosperidad material o una riqueza espiritual, sabiduría que se debe de heredar de grupo en grupo o de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, a veces es sorprendente lo que estamos perdiendo nosotros y lo que estamos ganando. Antes nuestros abuelos con cuarto grado de primaria o quinto grado de primaria alcanzaban a tener grandes puestos, ¿no? Como gerencias, como administradores, contadores. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Es que hay un crecimiento de población y hay mucha competitividad, y esto nos arroja a que nosotros nos preparemos cada día más, porque la competencia en sí no está dentro de nuestras aulas, está afuera, en el ejercicio profesional. Y esto obviamente nos van a dar pues actitudes morales, actitudes de justicia, ¿no? Hasta inclusive aquí va a influir lo que es la amistad, la felicidad, sentirnos virtuosos, o de repente ser héroes de un grupo social, ¿no? De repente cuando mi compañero va a decir, cuando yo les diga, ¿saben qué? Industrias alimentarias, el 5% ha salido aprobado y el 95% desaprobado, pero ¿están todos conformes? Sí, no, nadie dice nada, pero habrá pues un valiente que me diga y no hay una opción para poder recuperar a través de orales o otra opción. Por eso es que nos debemos de dar ese valor que todos tenemos.
Y así, entonces el bien común no solamente es eso, no podemos decir en conclusión que el bien común va a ser el conjunto de aquellas condiciones de una vida social que facilitan tanto a la persona como a los mismos grupos sociales el que consigan más plena o más fácilmente su propia realización o su perfección. Ya, también te dice ahora la igualdad que existe entre el hombre y la mujer, o el varón y la mujer. La igualdad de dignidad de todos los seres humanos, diversidad individual de todos los seres humanos, los derechos sociales internacionales que debe de condenar las desigualdades injustas, las reconoce. Pero hay situaciones como estas, el atentado contra la vida humana, que está dado a través de la pena de muerte, los genocidios, la eutanasia, el aborto, la procreación artificial, la acumulación de embriones humanos. Todos estos aspectos se han venido conociendo con el desarrollo de la tecnología o también el desarrollo social. Por ejemplo, muchos piden la pena de muerte en algunos delitos, ¿no? Como es violación sexual para los menores de 6 años, 8 años. Ustedes han podido escuchar de que hasta por meses se han cometido estos delitos a los bebés. Entonces, también se deben de sancionar a los genocidios. Inclusive se dijo que las cárceles no deberían de existir, ¿no? Porque demandaba mucho gasto y que se les había de aplicar esa pena de muerte, ¿no? Pero sin embargo ya este conjunto de pérdidas sería un genocidio. Ahora, la eutanasia, por ejemplo, es un aspecto en la cual está relacionado con, sí, un poquito más podemos observar lo que es la dignidad. La eutanasia es aquella solicitud de muerte por una persona que ya se sabe que va a morir, obviamente, pero que esa enfermedad venérea está haciendo de que sufra demasiado. Y también se señala, ¿no?, que estas personas deben de tener una muerte digna. Ya. Pero sin embargo, también acá la Iglesia da sus opiniones, como es el caso del aborto. Inclusive se deben de acordar por el uso de la pastilla del día siguiente. La Iglesia, a través de sus representantes, salieron a opinar por qué el uso de esta pastilla, porque estaba induciendo al aborto y se estaba quitando la vida a un nuevo ser que no podía defenderse. También, ¿no?, vemos cómo está ahora. Con el avance de la tecnología se estaba viendo la procreación artificial, pero esto era, por ejemplo, en casos de que uno de los miembros de una pareja no podía tener hijos y podían usar estos medios para que puedan procrear. Pero sin embargo la Iglesia lo condena, no lo ve como una situación natural, así como es la acumulación de embriones humanos, donde ya hoy tú decides cuándo te vas a embarazar, ¿no? Y es donde guardas o acumulas estos embriones, ¿no?, a través de la tecnología, y tú podrías decidir hasta incluso si es que te embarazas de dos nuevas vidas o no, y así, ¿no? La tecnología ha avanzado, pero son situaciones que la Iglesia da sus opiniones, ¿no? Pero también tenemos que reconocerle a la Iglesia por qué da estas opiniones. Es que desde las Sagradas Escrituras la Iglesia reconoce al ser humano, inclusive te dicen, ¿no?, el ser ha sido creado a imagen de Dios, porque todos o la mayoría de nosotros reconocemos a Dios como ese ser que no podemos ver, que no podemos tocar, pero que existe, que es un ser supremo, que fue capaz de conocer y amar, y que somos capaces de conocerlo y que lo amamos, ¿no? Entonces estamos hablando más que todo por una situación católica que la mayoría pasamos. Y como dice, ¿no?, el Señor de todas las criaturas, Él es el Señor de todas las criaturas de la tierra para mandar sobre ellas y usarlas dando gloria a Dios. Este concepto les da pues ese poder o ese ejercicio de poder hacia la Iglesia. A pesar de que, ¿no?, la historia cuenta que la Iglesia se ha creado o la religión nació para poder dominar a los grupos que se estaban rebelando, y que a través de este dominio ya
se mercantilizó y se conoció, por ejemplo, el famoso diezmo, lo que hasta ahora lo aplican, que es darle el 10% de todas tus ganancias a la iglesia para que ésta se mantenga. Pero sin embargo, ya desde la antigüedad se le reconoce a la iglesia este poder, ¿no? Pero al decirnos que el hombre fue creado o el ser humano fue creado a imagen de Dios, nosotros nos sentimos parte de este grupo social y la reconocemos como tal. Y por eso que la iglesia influye tanto en la toma de decisiones jurídicas, políticas, sociales dentro de los estados. Cuando hay la elección del papado, por ejemplo, es un acontecimiento a nivel mundial, ¿no? No sé si ustedes se hayan dado cuenta, pero es un acontecimiento que se da a nivel mundial. Entonces también debemos reconocer esta pequeña tendencia. Yo solamente le quise poner esto como un punto aparte a todo lo que hoy conocemos a la persona humana y su dignidad, ¿ya? También surgía otra situación social. ¿Te imaginas la persona que fue abusada no solo de uno, sino de varias personas? Porque se han dado, inclusive ha habido transmisiones en vivo dentro del Face y mucho se ha comentado de este aspecto. Bueno, no sé si ustedes lo hayan visto, pero a niñas de 14 años, de 13 años, ¿no? O bueno, así a pesar de que sean mayores de edad, pero sin embargo, ¿te imaginas cuál sería la relación que podría tener el nuevo ser con la mamá que ha sido afectada en este aspecto? Entonces como que vamos a ver en una situación psicológica que no va a estar aceptada del todo, más todo al contrario, podría ser una situación podría crearse una situación de violencia, ¿no? O maltratos hacia el menor, y ese menor va a ser parte de la sociedad porque al final va a crecer y va a ser parte de una familia, y todo ese maltrato se va a reflejar dentro de otra familia, y ahí encontramos un caso de violencia doméstica. Entonces jurídicamente hablando, vemos que se va a cometer más delitos, ¿no? Entonces, por una parte se trata de prevenir, porque al final de cuentas la pastilla del diente es cuando evita, bueno, yo lo entiendo así, cuando se evita que se junte el óvulo con el espermatozoide, ¿no? Entonces la ciencia lo explica así y dice que en este caso no sería pues un aborto, simplemente se estaría desviando esta unión. Pero bueno, yo particularmente no conozco mucho de ciencia, de química, pero es lo que he podido leer y les transmito a ustedes, ¿no? Entonces es una situación en la que se usa la pastilla del día siguiente como una medida de prevención. Entonces, ahora pasamos a acuerdo nacional. Y acuerdo nacional, ¿qué es el acuerdo nacional? Como su nombre lo dice, no lo tengo acá, ya. Pero como su nombre lo dice, es la toma de acuerdos de diferentes instituciones, donde velan la situación social de la población. ¿Y quiénes participan? Participan de alguna forma los representantes de los partidos políticos que están dentro del poder legislativo, es decir, los congresistas. Participa el poder ejecutivo, nuestro presidente, participan los representantes de las diferentes sociedades civiles. Ellos son quienes transmiten la situación social que se está pasando dentro del territorio peruano, ¿no? O dentro de nuestra sociedad. Y estos representantes se sientan y observan las medidas que deben de tomar en diferentes aspectos, ¿no? Y son 4 los aspectos que se deben de resaltar. Por ejemplo, el fortalecimiento del régimen democrático y el Estado de Derecho, el desarrollo con equidad y justicia social, afirmación de un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Y todo eso se relaciona con la identidad nacional,
Por eso es muy importante nosotros identificarnos. Y como les venía diciendo, el acuerdo nacional recién en el 2002 se dan estas reuniones, y se suponía que se daba un plazo de 10 años para ver cuánto habían avanzado en tener que solucionar todos estos problemas. Por ejemplo, cuando hablamos del fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho, esto está muy relacionado con lo que ustedes acaban de escuchar: la competencia de la democracia, garantizar que, por ejemplo, las elecciones sean transparentes, que no solamente una persona se encuentre enquistada dentro del poder, que haya cambios, ¿no? Y este punto tomó 4 objetivos importantes, que debería ser defender la Constitución, asimismo garantizar el respeto de las ideas de las organizaciones políticas y toda organización social, ¿no?, o civil, para cuando tengan que, digamos, ahorita está en boga, a flor de piel, está, ¿no?, la suba del pan, la suba del combustible, la suba de otros alimentos, ¿no? Entonces ahorita seguro que las organizaciones se van a agrupar y van a tener que conversar, van a tener opiniones consensuales, en las cuales van a reflejarse de repente a través de las movilizaciones, dar su inconformidad con toda esta suba, porque sube el pan, sube los alimentos, sube el gas, sube la gasolina, pero no suben los sueldos. La canasta familiar ya no alcanza, ¿no? Si desde antes no alcanzaba, mucho peor aún. Entonces, ese reconocimiento, esa garantía, el respeto de estas ideas, de estas organizaciones, también se tienen que realizar. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando surgen estas movilizaciones, existe sí la presencia de la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que mantener el orden. Pero cuando existe esta movilización pacífica, porque es su forma de conocer a este grupo social hacia el Estado su inconformidad, entonces la policía solamente acompaña, ¿no? Acompaña. Ya, entonces no debería de existir ya cuando se rompe o se transgrede esa armonía o esa paz que surgió, por ejemplo, hace, no me acuerdo si fue un año, cuando Inti, fueron 2 personas que estuvieron, ya cuando se dio el cambio de gobernante, ¿no? Hubo una gran movilización y fueron jóvenes los que se movilizaron, ¿no? Pero incluso ya se transgredió la vulnerabilidad de las personas o sus derechos fundamentales. Entonces ahí lamentablemente, por una situación de orden social, actúa la policía, también actúa la población, entonces ya se rompe ese orden interno, ¿no? Y se dan acontecimientos que lamentablemente nadie quiere, ¿no?, como es la pérdida de estos jóvenes. Bueno, pero eso más que todo como el fortalecimiento del Estado de Derecho. Ya más adelante vamos a conocer qué es el Estado de Derecho, pero está bien que ya ustedes estén escuchando estos términos, ¿no? También el Acuerdo Nacional habló sobre el desarrollo con equidad y justicia, y cuando hablamos de equidad y justicia, obviamente estamos hablando de la reducción de una desigualdad social, aplicando políticas integrales, mecanismos orientados, garantías de igualdad de oportunidades, sean económicas, sociales, políticas, ¿no?, sin discriminación alguna. Pero sin embargo, la realidad es otra. Es verdad que el Estado te da diferentes programas para que pueda impulsar cierto sector de su población, ¿no?, como Provivienda o la Beca 18, ¿no? Entonces se les pide ciertos requisitos para que estas personas con muchas capacidades sean impulsadas, porque vamos a ver el reflejo de repente de su profesión y el ejercicio más adelante. Por ejemplo, los de Beca 18. También dentro de este punto de promoción, de desarrollo con equidad y justicia, se dieron 9 aspectos principales, que era: 1, promover la producción, ¿no?, la producción, sea empresarial, o promover empleos y que los empleos sean lo más estable posible, pero en la realidad ustedes ven que no. Fortalecer la capacidad
las capacidades locales de gestión, es decir, que en este caso se les tenía que fortalecer a los gobiernos municipales como regionales. Por ejemplo, dentro de este COVID hubo una gran inyección de dinero al municipio, al gobierno regional. ¿Para qué? Para combatir la pandemia. Pero sin embargo poco se ha reflejado que se hubiera direccionado hacia la población, ¿no? Entonces también hay mucho que conversar en este aspecto. Promover la ejecución de proyectos de infraestructura, logística, productora, ¿no? Obviamente infraestructura siempre va a ser importante para la población, no solamente en escuelas, hospitales, sino en todo lo que se pudiera. Por ejemplo, ahora hemos observado que a través de la pandemia no ha habido pues una infraestructura adecuada para que haya un soporte a un grupo social, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado frente a nuestro hospital y hemos visto que con esta pandemia había gente que hacía cola, que estaban bordeando el hospital y el personal, la infraestructura no se abastecía. Muy triste, ¿no? Muy triste esa situación. Luego, asignar recursos crecientes de inversión social, lo que les decía, ¿no? El Estado tuvo que hacer grandes inyecciones de dinero para que supuestamente sean direccionadas hacia nosotros, y ahora inclusive está siendo cuestionada nuestro gobierno municipal por esta situación, ¿no? Entonces, también en este punto debe de fomentarse un pleno ejercicio de la ciudadanía y la participación, y cuando se encuentra la central de barrios ahí, y en las reuniones, entonces ahí se reconoce su participación de los ciudadanos en cualquier tipo de situación, en este caso por ejemplo de pobreza, porque esta situación de la pandemia a muchos nos ha bajado en el aspecto económico, y vemos que la pobreza dentro del Estado ha crecido, ¿no? Por eso el Estado debe fomentar el desarrollo institucional con eficacia, con equidad y sobre todo con transparencia. ¿Para qué? Para que nuestros recursos sean pues direccionados de la mejor posible y con el mayor beneficio beneficio para nosotros, ¿no? Luego, dentro de este punto también se habló garantizar el ejercicio de los derechos de la persona y el acceso a la administración de justicia, lo que significa que cualquier situación que pudiera existir entre dos o un grupo de personas, la administración de justicia debería de actuar con celeridad, pero sin embargo, por esta situación, les comento que tenemos procesos judiciales que sus audiencias están programadas hasta para el 2022, ¿no? Sin embargo, ahí podemos también observar otra debilidad: fomentar una cultura de prevención y control de riesgos. Bueno, esto ya lo hace con diferentes instituciones, ¿no? Por ejemplo, cuando te llega un mensaje por medio del celular y tú ves, ¿no?, que en situación de sismo suele utilizar por mensajes, entonces esto también se ve el Estado comprometida con ayuda de estas instituciones cuando les dan ciertas facilidades, ¿no?, para poder desenvolverse como empresas nacionales o transnacionales. Otro de los puntos que se trata dentro de este acuerdo nacional es la promoción de la competitividad del país, ¿no? Y acá, por ejemplo, se habla mucho del libre mercado, de una economía social de mercado, ¿no? Entonces, donde se le debe de dar varias facilidades al Estado, que debe dar el Estado varias facilidades, y se hablan de 7 objetivos. Por ejemplo, uno, de garantizar la estabilidad de trabajo y también la estabilidad de las empresas. 2, que promover la competencia o la competitividad del país, pero bajo estrategias que cada empresa podía utilizar, de repente por los medios de propaganda, publicidad, etcétera, ¿no? Ahora, también el Estado se comprometió en estimular la inversión privada. Por ejemplo, ahora con la pandemia se dieron préstamos, ¿no? Pero lamentablemente la inversión privada de algunas empresas se daban a la quiebra. ¿Para qué? Para evitar estos pagos. Entonces, al final,
el daño que están haciendo no solamente, no se lo hacen al presidente o a los congresistas o a los ministros, el daño recae en nosotros, porque ese dinero las vamos a tener que pagar también todos nosotros a través de nuestras diferentes formas de pagar nuestros impuestos. Entonces es toda una situación, ¿no? Todo un aspecto. Luego hablamos sobre fomentar el desarrollo de la infraestructura, se habla también del evitar el abuso de posiciones dominantes, prácticas restrictivas, por ejemplo en la explotación, no me acuerdo si fue hace 1 año, 2 años, donde se vio que hubo un incendio en un determinado lugar y habían personas que estaban encerradas y que fallecieron porque estaban encerradas, porque estaban ahí produciendo, ¿no? Entonces también vemos que eso debería de evitar, no debería de haber personas que abusen de sus posiciones, no solamente en ese aspecto, sino también en todos los lugares, sea que cuando nosotros recibimos un servicio. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿qué pasa si a un restaurante ustedes tienen un mal servicio? ¿Qué harían? A ver. El libro de reclamación. Exacto, el libro de reclamaciones, que es lo principal que deben de tener todas las instituciones, sean privadas o públicas. Tú puedes señalar tu malestar, sea por el servicio o sea por el bien que estás comprando, ¿no? De repente no está en buenas condiciones, pero todas deben ser parte de este libro de reclamaciones, y muchos desconocemos su existencia, o también muchos no las ejecutamos, nos llevamos ese bien mal o ese bien que compramos en malas condiciones, o también nos llevamos o nos quedamos con ese mal servicio y no decimos nada. Entonces también eso está muy relacionado con nuestra dignidad y nuestra vulnerabilidad a todo el uso de nuestros derechos. Así es que, chicos, es importante que conozcamos por lo menos nuestros derechos fundamentales de la persona. Así es que muy bien, felicito a la señorita que me ha compartido esa idea o me ha aportado. También te dice, ¿no?, que en el punto de promoción de la competitividad del país, que debe de fomentar la igualdad de oportunidades para todos, propiciar el fortalecimiento de un aparato productivo nacional, ¿no?, frente a las capacidades humanas y su capital fijo. Entonces te dice que tú debes de recibir un buen servicio. Y por último está la afirmación de un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Es lo que significa que el servicio de todas las personas debe de ser, como lo he mencionado, debe de ser rápido, que debe ser moderno. ¿Te imaginas, no? Por ejemplo, este es un servicio que te está dando el Estado. ¿Te imaginas que te dijeran, sabes qué? Como quiera que no tenemos la capacitación en uso de la tecnología, espérate 1 año, mejor 2 años, para que puedas empezar tu semestre, ¿no? Entonces ahí también vemos que no estaría funcionando la eficiencia del Estado. Entonces ahí ya vemos que en ciertos aspectos sí hay situaciones que les podemos reconocer, ¿no?, que están impulsando. También señala incrementar la cobertura y la calidad de celeridad de la atención, o sea, que las atenciones sean rápidas y que no estén propiciando a las colas, como observamos en el Banco de la Nación, ¿no? Es que solamente has visto que las instituciones del Estado están monopolizadas, solamente es una la que te brinda ese servicio. Bueno, en este caso, ¿no? Pero lamentablemente esas deben de ser rápidas. A veces de repente por una situación de abastecimiento no son rápidas, pero sin embargo las deberían de prever. Establecer en la administración pública mecanismos de asignación, ejecución, calidad. Bueno, o sea, tener una administración organizada, ¿no? Dar también, por ejemplo, en el caso de la SUNAT, que los impuestos de repente o pedir información y esta institución te tenga que brindar cuáles son los pasos para adquirir nuestro RUC, por ejemplo, ¿no? Debe de haber siempre, en una institución pública, siempre debe de haber una oficina de orientación,
y algunas instituciones privadas también, como son los bancos, para que te puedan informar cómo son tus formas de pago, cuál es la tasa de interés, etcétera, ¿no? Pero a veces nosotros, por diferentes situaciones, no ejecutamos, pues no vamos y no preguntamos. Debe erradicar, también dice, la utilización proselitista del Estado, obviamente que cuando contravenga al Estado, mejorar la capacidad de gestión. Bueno, la capacidad de gestión es un término muy amplio que hablar o que decir, pero sin embargo, la capacidad de gestión siempre está en todas partes y la relacionamos con todos los profesionales. Revalorar y fortalecer la carrera pública, promoviendo el ingreso y permanencia de los servidores que demuestren su alta competencia y solvencia moral. O sea que todos los que estamos dentro de la carrera pública, es decir, estamos al servicio de otras personas en los sectores públicos, significa que nos deben de dar cierta estabilidad o tranquilidad cuando estamos desarrollando nuestra profesión, ¿no? O nuestro servicio o lo que nos corresponda hacer. Es muy importante señalar que la identidad nacional tiene mucha relación del acuerdo nacional. Solo recordar de que es la reunión del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y la representación de la sociedad civil, es decir, está el representante de transportes, está el representante de pescarías, o sea, de todas esas organizaciones, de los mercados, todo, es quienes transmiten cómo está nuestra sociedad, y cuando están transmitiendo ese aspecto, le dan pues esa identidad, recogen esa identidad nacional. Por lo tanto, también de acá se desprenden 3 ideas fundamentales que se deben estar relacionadas inclusive con el futuro, y bueno, estas ideas son promover la protección y difusión de la memoria histórica del país. Entonces te dice que todas las culturas deben ser reconocidas también por el Estado, todas las costumbres también, y eso sí es verdad porque están dentro de nuestra constitución política, nuestro derecho constitucionario, ¿no? Luego te señala desarrollará acciones que promuevan la solidaridad como el fundamento de convivencia, por lo que todos debemos de tener la tolerancia y el respeto de las diferentes formas de opinión para llevar a una vida armónica. Entonces es importante también para el Estado esto relacionarlo con el orden público. Lo que te decía, ¿no? De las movilizaciones, pensamos de una forma diferente, pero que le hacemos conocer a nuestro Estado qué es lo que pensamos, pero de forma pacífica. Promover una visión a futuro ampliamente compartida, reafirmada en valores que conduzcan a la superación individual y colectiva. En un caso principal sería la beca 18, que algunos la utilizamos, ¿no? Inclusive la universidad a los primeros puestos les dan muchas facilidades. Los primeros puestos tienen facilidades económicas. ¿Para qué? Para que de repente por sus medios económicos no pueden soslayar vuestra profesión. Entonces, a manera de compensar todo ese esfuerzo, se les da pues una subvención económica, ¿no? Entonces ustedes ya deben de preguntar en proyección social cuáles son las formas en las cuales puede apoyarles la universidad. Por ejemplo, en Navidad también se les reparte bien conocido, y es para toda la universidad. Entonces también, ¿no? Les trata de apoyar, impulsar, que ustedes son parte no solamente de la universidad, sino también parte del Estado. Y también mucho depende de cómo es la organización interna de nuestra universidad, ¿no? Lo conocemos como una institución pública, pero también les da esa autonomía este acuerdo nacional, dentro del acuerdo nacional. Bueno, jóvenes, ya concluyendo este tema, quisiera saber si es que hay alguna pregunta, algún alcance, de repente algo más. No olvide de pasar la diapositiva. Acá podemos ver, ¿no? La competitividad de justicia, la democracia del Estado de Derecho, la equidad de justicia social, Estado eficiente, transparente y descentralizado. Y ahí vemos, ¿no? Los objetivos que nosotros
lo hemos mencionado hace un momento. Entonces es importante que nosotros conozcamos. Hay veces por el desconocimiento de programas no impulsamos el desarrollo y el bienestar de nosotros mismos. Entonces hay programas que el Estado está conduciendo, pero como les vuelvo a repetir, hay veces por no preguntar, por no indagar, nosotros nos hacemos ajenos a esto. Por eso, cuando alguien dijo de que el precio más grande que nosotros pagamos es el desentendimiento político de nuestra realidad, ¿no? Entonces es el momento de conocer un poco más nuestro Estado, para poder observar cuáles son las retribuciones que tendríamos nosotros como población.